otro día, ya lo conté un poquito acá al principio del programa, estaba viendo un programa en cable y lo vi a un doctor Alejandro Anderson, a quien yo desconocía, es neurólogo, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, que hablaba del cannabis. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. No, por favor, y usted hablaba del cannabis medicinal. Exacto. Y dije, wow, era tan, viste esas cosas que te pegan y decís, qué raro, un médico hablando del cannabis y del cannabis medicinal, porque normalmente los médicos son reacios a hablar de esto. ¿Cómo es que usted se engancha para hablar siendo neurólogo del cannabis y qué pacientes, con qué tipo de enfermedades tratan con el cannabis medicinal? Bueno, la verdad que la puerta de entrada para mí fueron los pacientes con epilepsia que no responden adecuadamente a la medicación de la cual nosotros disponemos, que le decimos epilepsia refractaria, porque no responden, siguen teniendo convulsiones. Esto fue para el 2016. Entonces, averiguando, conversando con unas familias que estaban en Estados Unidos, contactándome luego con una fundación que está en Colorado, me metí en tema, después consulté con el ADMAT, pregunté si estaba la posibilidad de poder traer este producto por la vía de la excepción, no hubo ningún tipo de problema, se llamaron unos formularios, y ahí comencé con algunos pacientes y la verdad que me llevé la buena sorpresa de que la respuesta era más que satisfactoria porque los pacientes disminuyeron el número de crisis adultos. En este caso fueron adultos. Disminuyeron el número de crisis, la duración, mejoraron la calidad de vida y sobre todo adquirieron más independencia. Porque cuando uno tiene muchas crisis, se transforma en una persona no autoválida. Si yo tengo muchas crisis, capaz que no puedo bañarme solo porque hay un riesgo de que me caiga y me lastime. Y aparte cuando uno tiene muchas crisis, toma mucha medicación y la medicación también te hace estar... Sí, por supuesto, que el estar polimedicado... Claro. Y te llenan de químicos. Claro. Sí, en realidad en la práctica uno logra limpiar un poco a estos pacientes de la medicación, pero en general se mantiene parte, porque no nos olvidemos que son, epilepsia es una enfermedad muy frecuente y todos la conocen. En Argentina habrá unos 13 pacientes por cada 1000 habitantes. Pero cuando hablamos de epilepsia refractaria, es un grupo más pequeño y con un cuadro mucho más severo. Así que fue que me metí en el tema. Ustedes recuerden que la ley se votó y después se reglamentó en el 2017. Fue pasando el tiempo. Yo también... Claro, al estar un poco con el tema cannabis, me empecé a empapar de las otras patologías que se pueden beneficiar. Hice un posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, de endocannabinólogo, donde la verdad conocí gente muy valiosa. Sí, que hay una cátedra, la primera cátedra de cannabis y salud en el hospital. Eso lo acaban de comunicar hace poco tiempo. Sí, señor. Y bueno, uno finalmente, claro, empieza a tener una nueva herramienta terapéutica, que es el cannabis medicinal. Se trata de... Se dudaba mucho, muchos profesionales se dudaba de qué pasaba con el cannabis, no podían asegurártelo. Tiene que ver también con que uno para medicar y para tratar a los pacientes lo que intenta es tener como una evidencia tipo A. Eso quiere decir un montón de trabajos científicos con buena estadística que uno le garanticen que esa patología va a responder. En forma de aceite hablamos. Claro, uno no se maneja siempre con toda evidencia tipo A porque si no uno no medicaría. Hay medicamentos de segunda línea que es donde está entrando el cannabis. Ahora, la pregunta está buena porque cuando uno dice el cannabis medicinal, a ver, ¿qué es? Los derivados que tienen que ver, que se sacan de la planta, de la marihuana o el cannabis para poder tratar enfermedades o síntomas o dolencias de los pacientes. ¿Y eso siempre en forma de aceite? No, porque puede ser una crema, puede ser un parche, puede ser un producto que se vaporiza, no un porro. Hay cápsulas. No, porque fumado se queman un montón de sustancias químicas que son beneficiosas y se generan sustancias tóxicas, así que básicamente el cannabis medicinal no se fuma. Y por otro lado, el cannabis medicinal no es el cannabis medicinal. La planta tiene 750 sustancias químicas distintas. Cannabinoides, porque uno piensa en el THC, en el CBD, hay 120. Entonces yo puedo armar
muchas fórmulas distintas de cannabis medicinal que algunas van a ser útiles para la epilepsia, otras van a ser útiles para el dolor, otras van a ser útiles, por ejemplo, para la espasticidad de un paciente que tiene esclerosis múltiple, otras pueden servir para cuestiones de insomnio, etcétera, porque la lista es larga y si bien no hay tantos trabajos científicos con evidencia tipo A, hay más de 10.000 publicados. No es que no hay trabajos científicos. Hay más de 10.000. ¿Y cómo se sabe cuál es el que tiene que tomar el parkinsoniano, el que tiene Alzheimer, el que tiene la epilepsia? ¿Cómo se sabe? Bueno, todo eso depende. Porque no es cualquier aceite, porque yo le voy a explicar, en el Uruguay se venden en las farmacias que están permitidas, no todas, en una gran cantidad de farmacias se vende un aceite de cannabis. Vas, te lo compras, decís, qué sé yo, lo tomo. Pero por ahí no es el cannabis que usted acaba de explicar que tiene Exacto, que tomar. porque el que está disponible en las farmacias es un cannabis medicinal rico en CBD, que es uno de los cannabinoides. Esa fórmula sirve para epilepsia, pero por ejemplo no sería tan útil para otra serie de patologías. Claro. Entonces lo que uno hace en la práctica diaria, lo que yo hago es atender a los pacientes que consultan por cannabis medicinal. Algunos pacientes vienen con productos de origen industrial, de laboratorios, otros vienen con aceites que dependen del cultivo, del autocultivo, del cultivo solidario, y para poder justamente aconsejarlos y darles la posología adecuada, hay que conocer la fórmula. Si en el producto viene, está bien. Cuando no viene, uno les pide hacer una cromatografía, que es un análisis tomando 3 o 4 gotas del producto, que se puede hacer en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, se puede hacer en Rosario, se puede hacer en Farmacia y Bioquímica de la UBA, y uno con la fórmula sabe si ese aceite es apto para el paciente, para el cuadro del paciente, y además también uno sabe indicarle la cantidad que corresponde. Claro, porque hay que hacer una impregnación, tengo entendido. Tampoco esto se toma porque sí, es determinada cantidad de gotas, determinadas veces por día, ¿no es cierto? Claro, porque uno tiene que dar tantos miligramos por día de cada uno de los componentes, y como muchas veces pasa con otros remedios, uno empieza gradualmente, uno no empieza con la dosis que piensa que va a ser la dosis base, porque la tolerancia a veces... Pero puede tener contraindicaciones, que era lo que te preguntaba antes. Contraindicaciones, sí. Por ejemplo, si un paciente tiene insuficiencia hepática, no se le puede administrar teóricamente. Hay alguna serie de contraindicaciones, no son tantas. También puede haber efectos como muchos adversos. otros medicamentos. A ver, uno le dice al paciente, miren, esto además tiene que tener un control, un seguimiento médico. Uno de los pacientes les hace una rutina de laboratorio, como se hace con otros medicamentos, y controla que el organismo lo tolere adecuadamente. ¿Genera adicción? No genera adicción. ¿Y genera adicción. No, tampoco. Doctor, ustedes piensen que el cannabidiol fue autorizado por la FDA para la epilepsia refractaria en niños. Así que realmente es un producto con un margen de seguridad importante. ¿Y se usa en los pacientes para aumentar el peso en los pacientes con quimioterapia? Aumenta el apetito, disminuye el dolor, mejora todos los síntomas que tienen que ver con molestias urinarias, una serie de beneficios, y que tienen que ver en gran parte con lo que es el dolor oncológico, porque el producto, cuando está armado de determinada manera, es útil para el dolor oncológico y no oncológico, porque está la fibromialgia, hay una serie de neuropatías, lumbalgias, hasta algunos casos de migraña que se pueden ver favorecidos. Hay toda una lista muy larga de enfermedades neurológicas que se pueden tratar, algunas tienen más evidencia, otras menos, pero piensen que también eso depende de que al no estar el producto tan a la mano durante estos últimos años, no ha habido la oportunidad de hacer tanta investigación. Ahora sí, eso se está abriendo, y evidentemente que en el Garrahan están comenzando a hacer una muy buena experiencia con el tema epilepsia, en el Hospital del Cruce están haciendo también muy buen trabajo con digamos, la doctora Cochen con epilepsia con adultos, y eso está muy bien, para tener experiencia local en el producto. Claro. Qué importante es todo esto, ¿no? La verdad, porque cambia mucho la medicina, pero ¿cómo reacciona un pariente que lo acompaña a la persona que tiene Alzheimer? Si usted empieza a hablar, le dice, hay que darle cannabis, sería bueno probar. Viste que hay una reacción siempre.
Sí, yo igual siempre me sitúo en el plano del neurólogo. Quiero decir que si un paciente viene con Alzheimer, así como si viene por epilepsia, Sí. uno empieza con toda la secuencia lógica. ¿Qué quiero decir? Un paciente con Alzheimer, primero uno se tiene que asegurar que el diagnóstico sea el correcto y que toma la medicación que está considerada en primer lugar o con evidencia tipo A. En general, con el tema del cannabis, es que lo tenemos como productos de segunda línea. No quiere decir que no sirven, pero uno en general usa otros productos antes. Claro. A veces porque no están en primera línea. A veces, bueno, hay pacientes que no toleran. Por ejemplo, un paciente con Parkinson, evidentemente que se puede beneficiar con un tipo de cannabis medicinal. Muchas veces porque no le alcanza la medicación clásica. Otras veces porque no la tolera. Pero uno tiene que seguir siempre un orden lógico que ya tiene que ver con la formación médica que uno tiene. Pero un paciente de Parkinson que toma la medicación clásica de Parkinson y si le sumamos el cannabis, ¿compatibilizan? O... En el caso, sí, compatibilizan y también depende por el motivo que consulte. Así como la epilepsia, uno no le quita el resto de los antiepilépticos a la mayoría de los pacientes, que les conté que son pacientes difíciles. Con el tema del Parkinson, en general, o la levodopa o los que imitan a la levodopa son medicamentos de base muy importantes. Quizás tienen algún efecto adverso por tantos años de toma, entonces uno los baja un poco y sustituye un poco por el cannabis. Pero la realidad es que cada paciente es diferente y uno tiene que, digamos, hacer un seguimiento para ver si ese paciente se beneficia más o menos y adecúa al resto de los remedios. Y por otro lado, yo les cuento, por más que uno pida la cromatografía y tenga la fórmula del aceite, uno tiene la fórmula de algunos componentes, no de todos. En el futuro sí vamos a tener la fórmula de todos, porque a veces uno se encuentra con que hay aceites que tienen un gran beneficio y otros que parecen químicamente similares, no tanto en el mismo paciente. La ley que sí, qué interesante, ¿no? La ley que salió en Argentina, ¿qué permite la ley? En realidad, la ley permite que nosotros las madres estudien, que se inicien los estudios sobre la ley cannabis. abre el camino para el cannabis medicinal, la ley abre el camino a los protocolos y la reglamentación de la ANMAT permita que los pacientes hagan los trámites para cannabis medicinal rico en CBD para epilepsia refractaria. Obviamente que eso es incompleto y hay que agregar otra serie de patologías. Hay un gran reclamo, por ejemplo, para las patologías que generan dolor, para las cuales hay muy buena evidencia científica, tan buena como la que hay para la epilepsia. Qué genial, doctor. Y en forma de crema lo mismo, ¿no? Sí, hay un montón. O sea, que no se ingiere, sino que es localizado. Hay un montón de trabajos de investigación que tienen que ver con lo dermatológico, no es mi área, pero les puedo contar que hay para enfermedades dermatológicas serias, hay para el acné, hay una lista muy importante. Y protocolos multicéntricos, protocolos hechos en varios centros de prestigio en el exterior. Qué bien, doctor, qué claridad. Bueno.